Apenas tenía 5 años. Iba descalza, tiritando y llorando al lado de una carretera. Cuando el oficial se detuvo, su perro de servicio gruñó como si olfateara que algo andaba mal, y entonces ella lo susurró: «Quiere matar a mamá». Esas 4 palabras encendieron una avalancha. Lo que siguió fue una persecución por el bosque, una casa del terror y un perro que se negó a darse por vencido. El cielo ya había comenzado su lento descenso en oro y ceniza. El oficial de policía Daniel Fisher conducía su SUV patrulla por una estrecha carretera secundaria a las afueras del adormilado pueblo de Königstein en Taunus. La luz del final del otoño proyectaba largas sombras sobre el asfalto agrietado, mientras el viento arrastraba las hojas secas de roble por el borde de la carretera. Era esa clase de tarde que se cuela silenciosamente en los huesos, un poco demasiado silenciosa, y Daniel había aprendido a reconocer ese tipo de calma. Iba erguido en el asiento del conductor, de hombros anchos y con las cicatrices de más de una década en uniforme. Su pelo castaño claro estaba salpicado de gris en las sienes. Su rostro era fuerte, la mandíbula afilada bajo una barba bien cuidada, y sus ojos color avellana llevaban la mirada de un hombre que había visto demasiado siendo demasiado joven. Antes de llevar la insignia, había servido en Afganistán, y con ello llegaron los fantasmas. No hablaban a menudo, pero susurraban en días como este. A su lado estaba Kalle, su compañero canino de 6 años, un imponente pastor alemán con las clásicas marcas negras y marrones y una constitución esbelta y musculosa, pulida por el entrenamiento y el instinto. A pesar de sus 7 años caninos, Kalle se movía como una sombra, pero pensaba como un soldado. La mayoría veía a un perro, Daniel veía a un hermano. Kalle rara vez hacía un sonido a menos que algo anduviera mal. Por eso Daniel se enderezó aún más cuando las orejas del pastor alemán se dispararon hacia adelante, su cuerpo se puso rígido y un gemido profundo retumbó en su garganta, seguido de un ladrido corto y urgente que rompió el silencio. «¿Qué pasa, amigo?», murmuró Daniel, mientras ya giraba el SUV hacia el borde de la carretera. Acababan de pasar el cruce de la carretera principal 54, un tramo que generalmente llevaba a depósitos de madera y caminos sin salida. Daniel puso el vehículo en modo listo para estacionar y buscó su linterna, aunque el sol aún no se había puesto por completo. Kelly saltó primero, con la nariz al viento, sus movimientos agudos y decididos, y entonces Daniel la vio. Era tan pequeña que al principio pensó que era un bulto de tela atrapado entre las malas hierbas, pero luego se movió. Una niña, no mayor de 5 años, descalza, tambaleándose por el borde de la carretera como una marioneta a la que le han cortado los hilos. Su vestido, que alguna vez fue rosa, ahora estaba hecho jirones, manchado de suciedad y con rastros más oscuros de sangre. Su cabello, largo y dorado, estaba enredado en algunos lugares y pegado a sus mejillas, y su piel era pálida contra las azules sombras bajo sus ojos. Sostenía algo en una mano, un trozo de papel arrugado o tela, y sus labios se movían sin emitir sonido, sus ojos muy abiertos pero ausentes. El corazón de Daniel se encogió. Se agachó lentamente sobre una rodilla con las palmas extendidas. «Hola, pequeña. Mi nombre es Daniel. Soy policía. ¿Estás bien?». Pero antes de que pudiera acercarse, Kelly soltó un único ladrido explosivo que hizo que la niña se sobresaltara. Ella lo miró directamente. Sus ojos eran de un azul sorprendente, vidriosos por las lágrimas, y se fijaron en él como si estuviera mirando a través de él. Su voz salió en un susurro que no parecía el de una niña de su edad. «Él quiere matar a mamá». Las palabras cayeron como un martillo. Daniel sintió que algo frío se le subía por la columna. Esta no era una niña perdida. Esta era una niña huyendo de algo o de alguien. Le tendió suavemente la mano y, para su sorpresa, ella no se apartó. En cambio, parpadeó con fuerza y se tambaleó ligeramente, como si la última de sus energías acabara de agotarse. «Está bien», dijo Daniel en voz baja. «Te tengo ahora». La levantó en sus brazos. Era ligera, demasiado ligera,
y la forma en que se aferró a su cuello con una manita le hizo un nudo en la garganta. Central, dijo en su radio. Soy el oficial Fisher. Encontré a una niña menor de edad sola en la carretera del Distrito 47, cerca de la L4, alrededor de 5 años, posible víctima de abuso o secuestro. Necesito refuerzos y paramédicos de inmediato. Mientras la sentaba en el asiento trasero del Saab y le envolvía su chaqueta de patrulla alrededor de sus temblorosos hombros, Carl se acurrucó cerca de ella, sus ojos fijos en el rostro de la niña con una especie de calma protectora. Daniel le lanzó a su compañero una mirada y ascendió una vez. «Mantente alerta, compañero». La niña se apoyó en la chaqueta, hundió su cara en la tela y murmuró algo de nuevo. Daniel se inclinó para escucharla. «¿Está muerta, mamá?», preguntó, no con pánico, sino con un tono suave y tembloroso que sugería que ya se había preparado para respuesta. Él dudó, luego le apartó un mechón de pelo de la mejilla. «No lo creo. Creo que mamá está esperando que la encontremos. ¿Puedes decirme tu nombre?». Ella dudó. «Lea», dijo finalmente. «Lea Richard». Daniel lo anotó en su cuaderno de bitácora. «Está bien, Lea. ¿Puedes contarme qué pasó?». Lea negó con la cabeza lentamente. Se enojó. Mamá dijo que teníamos que irnos, pero él la atrapó. Yo corrí muy lejos. Sus manos temblaron mientras sacaba el papel arrugado de su bolsillo. Era un dibujo. Monigotes, una mujer, una niña pequeña y algo que parecía un perro. También había un hombre con la cara garabateada. Daniel tragó saliva con dificultad. «¿Sabes dónde está ahora? ¿Dónde está mamá?». Lea señaló débilmente hacia los bosques que habían pasado, hacia la casa con el techo roto cerca de los árboles. Él la arrastró hasta allí. No era mucho de lo que aferrarse, pero era suficiente. Solicitó que la Oficina de Protección Infantil y los paramédicos se reunieran con ellos en la estación. Mientras conducía de regreso a la ciudad con Calle sentado vigilante junto a Lea, Daniel miró por el espejo retrovisor y vio que ella observaba al perro. No con miedo, sino con algo que rozaba el asombro. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Calle», respondió Daniel. «Es un buen chico. Me ayuda a encontrar a las personas que lo necesitan». Lea asintió y apoyó la cabeza contra la ventana. «Me encontró a mí». Y ahí estaba, el primer hilo que se había tirado de un nudo mucho más profundo. Daniel aún no sabía a dónde llevaría este camino, qué les esperaba en la casa del techo roto o quién era realmente el hombre con la cara marcada. Pero sí sabía una cosa: no iba a dejar sola a esta niña. No ahora, ni nunca más. La estación de policía de Königstein se encontraba al borde del pueblo, un edificio de ladrillo macizo enmarcado por árboles desnudos y los contornos desvanecidos de lo que alguna vez fueron líneas de estacionamiento blancas. Adentro, las luces fluorescentes zumbaban sobre paredes de color verde pálido y una vieja cafetera siseaba vapor en un ambiente tranquilo que no había visto urgencia en meses. Pero ahora había un cambio en el aire, algo tenso, frágil, incierto. El oficial de policía Daniel Fisher entró en el edificio por la puerta trasera, con Lea aún acunada en sus brazos y envuelta en su chaqueta. Cale trotó adelante, sus orejas girando, alerta pero tranquilo. En el mostrador de recepción, un joven oficial de cara redonda y pelo rapado lo saludó. Su placa de identificación decía Lars Müller, y aunque solo tenía 26 años, tenía la honesta rigidez de alguien que aún no había aprendido a relajarse en uniforme. «La encontré en la L4», dijo Daniel, con voz baja pero firme. «Sola. Su nombre es Lea Richter. Dice que alguien está tratando de lastimar a su mamá». Müller parpadeó y buscó su radio. «Llamaré a la central para notificar a Protección Infantil y al servicio de ambulancia». «Ya lo hice», dijo Daniel, pasando junto a él. «Necesito una habitación tranquila y algunas mantas calientes». 10 minutos después, Lea estaba acurrucada en un sofá de vinilo en la sala de interrogatorios de la estación. Una manta térmica cubría su regazo y sostenía una taza de chocolate caliente con ambas manos, como si fuera lo último cálido en la tierra. Su rostro estaba más limpio ahora. Daniel había limpiado suavemente las capas de suciedad, pero los moretones en sus brazos se habían vuelto más visibles, azules y verdes, bajo una piel frágil. Frente a ella estaba Lena Weiss, la principal oficial de protección infantil del distrito. Lena tenía 50 y tantos años, con el pelo corto salpicado de plata y unas gafas de alambre que se le resbalaban constantemente por la nariz. Llevaba un suéter azul marino sobre una camisa y hablaba con una voz que podía traer la calma del caos.
Lena había trabajado en protección infantil por más de 25 años. Había visto a todo tipo de niños traumatizados pasar por esas puertas. Pero Lea era diferente. Había un grito de silencio en ella. No ha dicho mucho más, murmuró Daniel desde el rincón. Solo que su madre está en peligro y que hay un hombre con una cicatriz en la cara. Lena se inclinó suavemente. Lia, cariño, ¿puedes decirme dónde vives? Cualquier cosa que recuerdes de tu casa. Lia no levantó la vista. Su voz era apenas un suspiro. Es una casa gris en los árboles, muy lejos. No se nos permitía hablar con nadie. Lena asintió lentamente. ¿Quién te dijo eso? El hombre. Se pone ruidoso por la noche. Mamá me dice que esté callada cuando él bebe. La mandíbula de Daniel se tensó. La imagen de la niña descalza caminando por una carretera fría se grabó más profundamente en su mente. Ella mencionó un nombre. El hombre. Lia sacudió la cabeza. Tiene una cicatriz como un rayo justo aquí. Se pasó los dedos por el lado izquierdo de su mejilla. Mamá dijo que si algo pasaba, tenía que correr a la carretera. Dijo que yo sabría cuándo. Daniel miró a Lena y ella le devolvió la mirada con una que confirmaba lo que él ya sabía. Esto no era solo negligencia, esto era fuga, supervivencia. Afuera de la habitación, Cao estaba sentado junto a la ventana de interrogatorios, su cola inmóvil, sus ojos fijos en la niña. Otros oficiales pasaban junto a él con la misma distancia respetuosa que siempre le daban al perro. Era más que un compañero, era una constante. Todos sabían que Cao no movía la cola por cualquier cosa. Más tarde, en el camino de entrada del garaje de la estación, Daniel se agachó junto al SUV patrulla donde Lia había dejado su chaqueta. La sacó, la dobló cuidadosamente y se detuvo cuando vio que el borde de su vestido se había atascado en la puerta. Había una mancha débil de sangre, vieja, costrosa, pero lo que era más importante, su olor. Se giró. «Intenta seguir esto, compañero». Cao olió la tela con la concentración consciente de una mente entrenada. Luego circundó el SUV una vez con la cola recta y la nariz en alto. Daniel observó cómo el pastor alemán subía y bajaba, luego trotaba hacia la salida y ladraba una vez, no con urgencia, sino con certeza. Una hora más tarde, Daniel estaba de pie frente a una pantalla de la base de datos de crímenes regionales en la oficina principal, observando al oficial Müller teclear. «Intenta encontrar edificios grises en el cinturón forestal al oeste de Königstein», dijo Daniel. «Busca casas aisladas, cabañas, propiedades abandonadas». Müller tecleó algunas teclas. «La mayoría no están registrados. Necesitaríamos un estudio aéreo o pistas de excursionistas». Levantó la vista. «¿Estás pensando en un tipo de superviviente?» «Estoy pensando en aislamiento», dijo Daniel. «Sin electricidad, sin señal de celular. Perfecto para alguien que no quiere ser encontrado». Se inclinó sobre el escritorio de Müller, hojeando una lista de imágenes satelitales. La mayoría eran obsoletas, pero una imagen tomada hace 2 años durante un estudio con drones del bosque mostraba una estructura. Una casa gris de un piso, medio escondida entre los árboles, con un porche trasero derrumbado. Daniel señaló. «Ahí». Müller entrecerró los ojos. A unos 10 kilómetros de la carretera principal. El acceso más cercano es un antiguo camino forestal. No se permite el tráfico de vehículos. «Qué bueno que no voy a ir en un vehículo», murmuró Daniel. A las 18:40, Daniel volvió a entrar en la sala de interrogatorios. Lia estaba acurrucada con una almohada, sosteniendo un oso de peluche que alguien había encontrado en la sala de espera. Daniel se agachó junto a ella, bajando la voz a un susurro. «Oye, Lia, creo que he encontrado tu casa. Cali y yo iremos a echar un vistazo. ¿Está bien? Vamos a encontrar a tu mamá». Ella lo miró por primera vez desde que había entrado en la estación. Su labio tembló. «Tiene miedo de él. Dice que la romperá si intenta irse de nuevo». Los ojos de Daniel se oscurecieron. «No voy a dejar que la toque de nuevo. Te lo prometo». El camino forestal se abría paso entre los bosques como una vieja cicatriz,
estrecho, cubierto de maleza y medio tragado por las raíces y las hojas mojadas. El sol ya se había puesto sobre el lejano horizonte de las montañas de Taunus, sumergiendo todo el tramo en un gris crepuscular. Las botas del oficial de policía Daniel Fisher crujían sobre las agujas de pino mientras seguía de cerca a Kau, que se movía con una intensidad enfocada. La nariz baja, las orejas demantadas, su pelaje negro y marrón moviéndose como un fantasma a través de las sombras. La cola del pastor alemán estaba rígida, como siempre lo estaba cuando estaba cerca de algo importante, algo humano. Detrás de ellos, una unidad de refuerzo de 2 hombres seguía a cierta distancia. El oficial Simon Wagner y el comisionado adjunto de policía Marcus Keller. Simon era alto y delgado, de piel oscura, cabello corto y rizado y ojos agudos que rara vez pasaban por alto un detalle. Tenía una naturaleza tranquila y analítica y prefería los hechos al instinto. Marcus era mayor, de unos 40 años, con una complexión más robusta, una barba rojiza y una ligera cojera de un accidente de coche de hace años que había puesto fin a sus días en la policía de la ciudad. Hablaba mucho, pero cuando lo hacía era directo y claro. Esa noche llevaba la Remington 870 apretada contra su pecho, moviéndose lenta pero constantemente. Ninguno de los 2 hombres había sabido lo que les esperaba cuando Daniel les dio las coordenadas que había sacado del mapa forestal. Pero vinieron sin dudar. El aire se hizo más frío a medida que el camino se hacía más estrecho. El olor a corteza húmeda y humo lejano se hizo más espeso con cada paso. Daniel escaneó las copas de los árboles sobre él, las ramas retorcidas que se aferraban al último vestigio del crepúsculo, y luego bajó su linterna hacia la ladera que tenían delante. Fue entonces cuando Colt se detuvo. El pastor alemán se quedó quieto, con la cabeza en alto, el cuerpo tenso como un resorte. Un gruñido profundo vibró en su pecho. Daniel levantó una mano para señalar a los demás que se detuvieran. Estamos cerca. A través de los árboles apenas podían distinguir los contornos de una estructura. Una casa, o lo que quedaba de ella, madera gris, desgastada por el clima y abombada en algunos lugares, con un porche parcialmente derrumbado y ventanas cubiertas con lonas. No había humo ni luces, solo silencio. Avanzaron, con las armas en la mano. Daniel se acercó furtivamente al costado del porche, notando un columpio roto medio enterrado bajo las hojas y un cocho de juguete de niño oxidado cerca de la puerta. Cayo olfateó las tablas de madera y luego giró bruscamente hacia el otro lado de la casa. Daniel lo siguió sin decir palabra. En el otro lado encontraron una perrera improvisada, vacía, pero una mancha oscura marcaba la tierra junto a ella. Sangre, seca, pero no de un animal. «Calle», susurró Daniel, señalando la entrada lateral. El perro se lanzó hacia adelante, con la nariz pegada al suelo. Sus movimientos se aceleraron y luego se detuvo en el marco de la puerta, olfateó con fuerza y ladró una vez. Daniel entró. La puerta estaba entreabierta. El interior de la casa olía a humedad, moho, orina y humo. El polvo bailaba en el haz de la linterna de Daniel mientras atravesaba la oscuridad. Muebles viejos estaban volcados o rotos. Un sofá hundido con el relleno saliendo. Una estufa de leña oxidada, fría. Un mostrador manchado con algo que parecía café o sangre seca. El suelo crujía bajo sus botas y en algún lugar de arriba, un postigo suelto traqueteaba con el viento. Calle se movió primero, bajando por un pasillo estrecho. Daniel lo siguió de cerca. Al final había una puerta cerrada. Calle olfateó, luego arañó una vez. Daniel la abrió lentamente. Dentro había un pequeño dormitorio. Mantas estaban apiladas en el suelo, medio cubiertas de tierra. En la esquina, una cómoda rota, sobre la que se apoyaba un único marco de fotos boca abajo. Daniel lo levantó. La imagen era vieja, arrugada y parcialmente rasgada, pero la imagen era inconfundible. Lena sosteniendo a Lea, sonriendo tensamente. Sus ojos eran brillantes, pero cautelosos. Junto a ella, un hombre, grande, robusto, con el pelo rapado y un rostro endurecido por años de ira. Una gran cicatriz la atravesaba en diagonal desde su ceja hasta la mandíbula.
La mitad de su cara estaba arrancada de la foto. Daniel contuvo el aliento. Lea dijo que tenía una cicatriz. Murmuró, con voz tensa: «Ese es él». El oficial Simon Wagner entró en silencio en la habitación. «El lugar parece abandonado, pero no por mucho tiempo. La estufa todavía está caliente». Marcus Keller añadió desde el pasillo: «Encontré huellas de neumáticos en el barro de atrás, profundas, no más de un día». Daniel estudió la manta enrollada, las sobras de comida y la cuerda enrollada que descansaba contra la pared. Esto no había sido solo un escondite. ¿Había sido una prisión? Y alguien se había ido a toda prisa. Volvió a mirar la foto, con la mirada fija en la mujer. Lena Richter. Parecía más joven en la foto. Su cabello era largo, castaño y ligeramente ondulado. Su sonrisa parecía forzada, como si se lo hubieran exigido. La niña en sus brazos llevaba un vestido rosa con un conejo bordado. Daniel había visto el mismo vestido en Lea, aunque ahora estaba desgarrado, sucio y demasiado frío para la estación. «Ella estuvo aquí», susurró. «Ella estuvo aquí ayer». De repente Kale gruñó desde el pasillo. Daniel salió y vio que el pastor alemán olfateaba las tablas del piso. Allí, débil pero presente, había una mancha oscura en la madera, algo aceitoso, un rastro de sangre oxidado, no fresco, pero tampoco viejo. El corazón de Daniel se aceleró. Solo estaban a unas horas de distancia. Afuera, Marcus Keller gritó por encima del hombro: «Las huellas van hacia el este. Parece un SUV. Podrían estar dirigiéndose hacia la autopista. Esta carretera lleva hasta la cordillera». Daniel se dirigió al porche, mirando hacia los oscuros bosques. En algún lugar por ahí, una mujer estaba siendo arrastrada a través de una pesadilla y una niña pequeña estaba sentada en una estación de policía, preguntándose si su madre todavía estaba viva. «Seguiremos las huellas», dijo Daniel, «ahora mismo». La mañana siguiente llegó con una luz gris y vacilante que se filtraba a través de un cielo de nubes bajas. En algún momento de la madrugada, la lluvia había caído, cubriendo las calles de Königstein con un brillo húmedo. La estación de policía olía débilmente a botas mojadas y café rancio, y el zumbido de la impresora resonaba suavemente mientras el oficial de policía Daniel Fisher se inclinaba sobre su escritorio, hojeando capas de archivos archivados. Sus ojos estaban borrosos con círculos oscuros debajo por una noche de insomnio. Sus mangas estaban subidas hasta los codos, revelando antebrazos marcados por viejas cicatrices, tanto físicas como recordadas. Se quedó mirando el nombre familiar impreso en la carpeta de archivos: Lena Richter. Sus dedos flotaron una segunda vez antes de abrirlo. El informe tenía 19 meses de antigüedad. Había sido un jueves. Lena había llegado a la estación magullada y temblando, las correas de su bolso apretadas con los nudillos blancos. Había presentado una denuncia formal contra un hombre llamado Jan Sulze, su entonces novio. El expediente señalaba múltiples signos de abuso físico: moretones en sus costillas, hinchazón cerca de su ojo izquierdo y heridas defensivas en sus brazos. La foto adjunta, tomada en el momento del registro, mostraba a una mujer con el pelo castaño desordenado, piel pálida y el tipo de agotamiento que no se puede arreglar con el sueño. Sus ojos verdes y hundidos tenían el brillo acosado de alguien que ya estaba medio fuera de su cuerpo. En ese momento, Sulze fue arrestado y retenido durante 1 año en la prisión del distrito por agresión grave y detención ilegal. Luego, como tantos otros, fue liberado antes de tiempo por buena conducta. El expediente mencionaba que Lena había retirado su declaración poco después. Daniel recordaba que el caso había pasado silenciosamente, una línea de texto en un memorando interno que no había mirado 2 veces. Ahora se arrepentía. Se volvió a mirar la foto policial de Jan Sulze. El hombre tenía una complexión robusta, el pelo rapado y una mandíbula como un ladrillo. Lo que más destacaba era la cicatriz irregular que le bajaba por el lado izquierdo de la cara. Una marca blanca y elevada que distorsionaba la comisura de la boca en una expresión de medio gruñido permanente. Tenía un historial militar,
una baja deshonrosa y varias detenciones por agresión. Daniel notó que la última había ocurrido hace tan solo 2 meses. La dirección de su última residencia registrada era la misma que la que se había quemado hacía 8 años, dejando a una mujer muerta. Daniel recordaba el caso. La casa se había quemado hasta los cimientos y se encontró el cuerpo de una mujer, identificada más tarde como la madre de Schulze. La causa de muerte fue inhalación de humo y la policía lo consideró un accidente. Pero Daniel tenía un mal presentimiento al respecto. No había habido señales de arrepentimiento en el rostro de Schulze cuando fue arrestado. De hecho, parecía que estaba orgulloso de lo que había hecho. Lea estaba ahora en la estación de policía, durmiendo en un sofá en la oficina de Lena, con un viejo suéter de la oficial de protección infantil envuelto alrededor de sus hombros. Cal estaba acurrucado en el suelo, su cabeza descansando en el regazo de la niña, su cuerpo alerta incluso en el sueño. Lena se sentó en un escritorio cercano, sus ojos fijos en la pantalla de la computadora, pero su mente estaba en otra parte. Estaba pensando en la niña, la forma en que sus ojos se ponían en blanco y ausentes cuando hablaba del hombre. En el dibujo de la familia, la cara del hombre estaba garabateada, desfigurada por la ira de una niña pequeña. Sabía lo que eso significaba. Era el instinto de un niño que intentaba protegerse. Pero también sabía que el instinto de un niño no siempre es correcto. Tenía que confiar en lo que le decían. Pero el instinto de un policía era diferente. Y el instinto de Daniel decía que algo no encajaba. La niña estaba asustada de algo más que solo un hombre. Tenía miedo de un monstruo, algo que ella sabía que nunca desaparecería. A las 10 de la mañana, Daniel llamó a la central. «Necesito un equipo de búsqueda y rescate», dijo. «Creo que la víctima del secuestro podría estar en el área de la cordillera Taunus. La estoy buscando por la carretera forestal. Las huellas del SUV van hacia el este. Podría estar en un área remota». La central le dijo que era un caso de baja prioridad, ya que la niña no había sido vista en más de 24 horas y que era poco probable que estuviera viva. Daniel colgó el teléfono, su mandíbula apretada. «No puedo esperar. La vamos a encontrar. Cale, vámonos». El pastor alemán ladró una vez, sus ojos fijos en Daniel. Sabía que se iban. Y el perro lo sabía. No se trataba de un juego. Iban a encontrar a una persona en apuros, alguien que necesitaba un héroe. Y si no podían encontrar uno, él sería uno. La camioneta de la policía se dirigía por una carretera forestal cubierta de musgo. El sol de la mañana filtrándose a través de las copas de los árboles, lanzando sombras moteadas sobre el camino. Daniel conducía. Cale, sentado en el asiento de al lado, sus orejas levantadas, su nariz al aire, buscando el rastro. Habían estado conduciendo durante más de 1 hora y el GPS de Daniel señalaba que estaban a unos 20 kilómetros de la carretera principal. Las huellas de neumáticos seguían siendo visibles en la tierra húmeda, y Daniel tenía la esperanza de que llevaran a una cabaña, un escondite, algo. Pero el camino no los llevó a una cabaña, los llevó a un barranco. Las huellas de neumáticos se detenían abruptamente y luego un rastro de tierra mojada se arrastraba hasta un borde empinado donde el suelo se había deslizado. Daniel se detuvo y salió del vehículo. Su corazón se le subía a la garganta. Cale se paró en el borde del barranco, sus orejas levantadas, su cuerpo tenso, su cola inmóvil. Daniel lo siguió, su mano en su arma. Vio un trozo de tela rosa, desgarrado y manchado de sangre, atrapado en una rama de un árbol. Era un trozo del vestido de Lea. Miró al fondo del barranco que estaba cubierto de árboles y arbustos y no vio nada. Pero Cale estaba gruñendo, un sonido profundo que venía del fondo de su garganta. No era un gruñido de ira, sino de dolor. Daniel se deslizó por el barranco usando los árboles y las rocas para descender. El camino era traicionero y varias veces su pie se resbaló y casi cae. Cuando llegó al fondo, vio lo que Cale había estado gruñendo. Una mujer, tendida de espaldas, su cabello castaño esparcido por las hojas, su rostro blanco y sin vida. Era Lena Richter, la mujer del archivo,
la mujer del dibujo de Lea. Daniel se arrodilló. Su corazón le latía con fuerza en el pecho. Comprobó su pulso. Nada. Estaba muerta. Daniel se quedó allí por un momento. La ira se apoderó de él. Había llegado demasiado tarde. Había prometido encontrar a la mamá de Lea, pero había fallado. Levantó la vista y vio a Kale de pie en el borde del barranco, sus ojos fijos en el cuerpo de la mujer. Daniel sintió una sensación de culpa que no había sentido en mucho tiempo. Había dejado que la niña se fuera, había prometido encontrar a su madre y había fallado. Llamó por radio y les dio las coordenadas del barranco. Les dijo que un equipo forense y un forense eran necesarios. Daniel se sentó en el suelo, su cabeza entre sus manos, y esperó. Vio a Kale deslizarse por el barranco, su cuerpo moviéndose como un fantasma a través de los árboles. El pastor alemán se acercó a Daniel, se sentó y lamió su mano. Daniel levantó la vista y vio que los ojos de Kale estaban fijos en él, y por un momento los ojos del perro no eran los de un perro, sino los de un hermano, un amigo que había visto demasiado y que había perdido demasiado. La historia de Lena y Lea nos recuerda que los milagros aún suceden, no siempre en fuego o rayos, sino en actos tranquilos de coraje, amor y un momento que solo el cielo puede arreglar. Unas semanas después, Daniel recibió una llamada de Lena Weiss. Lea tenía un nuevo hogar, una familia amorosa, un nuevo comienzo. El hombre había desaparecido. Daniel sabía que lo encontrarían. Era solo cuestión de tiempo. Había una orden de arresto en su contra y un perro de servicio y un oficial de policía que no se detendrían hasta que lo encontraran. Daniel miró por la ventana de su oficina, las luces de la ciudad centelleando en la oscuridad, y pensó en Lea, su pequeña heroína que había corrido por el bosque, había escapado de una pesadilla y había encontrado el coraje para hablar. Pensó en Kale, su perro, el perro que se había negado a darse por vencido, el perro que había encontrado a la niña y el perro que había ayudado a encontrar a la mujer. Kale había sido el héroe de la historia, el que había ladrado y corrido, el que había ayudado a Daniel a encontrar a la niña. A veces el destino no llama a la puerta, a veces ladra, a veces Dios no habla a través del trueno, a veces susurra a través del miedo de una niña pequeña, o a través del ladrido de un perro leal, o la amabilidad de un extraño que decide no mirar hacia otro lado. La historia de Lena y Lea nos recuerda que los milagros aún suceden, no siempre en fuego o rayos, sino en actos tranquilos de coraje, amor y un momento que solo el cielo puede arreglar. Y Daniel sabía que él y Kale siempre estarían ahí para los que no pudieran ser encontrados. Siempre estarían ahí para los que no pudieran hablar y siempre estarían ahí para los que no pudieran correr.